Ok, entonces estábamos en este ejemplo que está aquí escrito en el, en la pantalla. Lo que habíamos dicho era que era nuestro primer ejemplo de normas, ¿no? Habíamos definido normas, espero que todo el mundo se acuerde. ¿Por qué esto de normas está metido aquí cuando estábamos viendo espacios métricos? Como vimos la clase pasada, toda norma induce una métrica, y entonces, pues los espacios normados en particular son espacios métricos, ¿no? Y bueno, dimos la definición y queríamos ver ejemplos y dijimos que el primer ejemplo que se nos ocurría, bueno, que se le ocurre a la gente, es este de la norma P. Te tomas un número entre uno e infinito y defines la norma P, pues como se define más o menos siempre. Primero agarras los valores absolutos de las coordenadas de X, los elevas a la P, los sumas todos y luego le sacas la raíz pésima o lo elevas a uno entre P, ¿no? Mucha gente aquí cuando estábamos viendo espacios métricos hablaba de la norma uno y de la norma no sé qué, y esas cosas vienen de este numerito, ¿no? Pues esta, por supuesto, se denota como la norma P. O sea, si alguna vez alguien te habla de la norma 18, pues está hablando de esta norma, ¿no? Este, es muy raro, ¿no? Bueno, también existe la norma uno, que de hecho fue uno de nuestros ejemplos de espacios métricos, no sé si se acuerdan, pero también existe esa norma uno. Es curioso que la norma 2, ya lo había comentado yo ayer, no tenga nombre, ¿no? O sea, que nadie a la norma 2 le llame norma 2. ¿Por qué? Porque es la euclidiana, ¿no? Es la norma euclidiana, ¿no? Es cuando sumas este, los cuadrados de las coordenadas y luego le sacas raíz, y entonces eso es lo que nuestro concepto de distancia euclidiana es la norma 2, ¿no? Y entonces, cuando estemos en Rn, a ver, todo esto lo estoy diciendo porque pues hay literatura, libros, cosas de las que la gente habla, y pues hablan de la norma uno, la norma 18, la norma 3, qué sé yo. Hay también una norma infinita que no te la voy a definir ahorita, pero luego hablamos de ella. Pero si hablan de la norma, se refieren a la norma 2, ¿no? O sea, cuando uno omite este P y habla de una norma en Rn, este, está hablando de la norma 2, ¿no? De la métrica euclidiana, si lo queremos ver así. Bueno, ya, a ver, ya dije lo que quería decir. Entonces, pues probar que esto es una norma es más o menos fácil. Ayer espero que habíamos visto que la propiedad uno y la propiedad 2 eran más o menos claras. Supongo que nadie tiene ninguna pregunta al respecto. La que tiene chiste de hacer es la propiedad 3. Dice que la propiedad 3 es la desigualdad del triángulo. Y entonces, bueno, entonces, a ver, vamos a tratar de probar que Rn con esa función de verdad es una norma. Y entonces, para probar la desigualdad del triángulo, uno se toma dos puntos en Rn, ¿no? Y vamos a hacer varios casos. El caso P igual a uno ya lo hicimos. Este, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero ya lo hicimos en uno de los ejemplos anteriores. Si no lo hice yo, lo hizo el ayudante, pero ahí lo revisan en sus notas. Y entonces vamos a hacer el caso que P sea un número estrictamente mayor que uno, ¿no? Y bueno, aquí puse lo que dice la desigualdad del triángulo, ya todo el mundo lo sabe. Y bueno, la primera observación que uno tendría que hacer es que si x es igual a cero, pues la conclusión es inmediata, ¿no? ¿Por qué la conclusión es inmediata? Pues porque x es igual a cero, de este lado te queda solamente y de este lado te queda, bueno, de este lado te queda la norma de y del otro lado te queda la norma de y, ¿no? ¿Sí? Porque estamos suponiendo que x es igual a cero y acuérdense que el cero tiene norma cero. Sí, entonces ese caso ya está, bueno, es muy fácil de hacer y entonces nos vamos a concentrar en cuando x es distinto de cero. Y si ayer te preguntabas para qué habíamos hecho todas esas desigualdades que hicimos, pues en este momento vas a decir, ya sé por qué lo hicimos. Lo que dice aquí es que, bueno,
si X es distinto de cero, acuérdense que teníamos aquí la hipótesis de que P es, perdón, no es aquí, es acá abajo, de que P es un número entre uno e infinito, perdón. Entonces, si X es distinto de cero, lo primero que haces es definir Q. ¿Cómo defines Q? Como P entre P menos uno. Y aquí si usas la hipótesis de que P es más grande que uno para que este número Q esté bien definido, ¿no? Y bueno, por eso estamos en ese caso. Y entonces uno nota que si uno define Q de esta manera, pues P y Q son parejas, ¿no? Parejas, quiero decir que uno entre P más uno entre Q, si uno hace la suma, así como le enseñaron en la primaria, obtiene que eso es uno, ¿no? Y esto lo quiero, por supuesto, porque voy a usar la desigualdad de Holder, y acuérdense que uno de los requisitos era ¿no? Y entonces, espero que todo el mundo se acuerde qué decía la desigualdad de Holder. No sé si regresarme en este momento a ver qué decía la desigualdad de Holder. Este, bueno, sí lo voy a hacer rápido porque creo que es importante. Aquí está la desigualdad de Holder. Acuérdense que teníamos que P y Q eran parejas, es decir, que cumplían esta igualdad. Y si se tomabas dos cosas en los números reales, la desigualdad de Holder dice que si multiplicas las coordenadas y le sacas valor absoluto, eso es menor o igual que hacer estas operaciones, ¿no? Pero de hecho ya saben qué es hacer estas operaciones, ¿no? De hecho, esta es la norma, esto que está escrito aquí en la desigualdad de Holder, por definición, es la norma de X, ¿no? La norma P de X. Y esto que está escrito aquí de este lado es la norma Q de Y, ¿no? Bueno, pues espero que se acuerde todo el mundo, téngalo presente, lo voy a subrayar una vez más para decirlo. Y entonces ahora sí nos regresamos a donde estábamos. Este, ok, entonces sí tenemos que P y Q son parejas, aquí ya lo notamos en esta parte de acá. Y entonces le vamos a aplicar la desigualdad de Holder a este vector X y a este vector Y. A ver, lo voy a tratar de circular al vector Y. Todo eso es el vector Y, ¿no? ¿Cómo se construye el vector Y? Pues en la primera coordenada pones la coordenada la primera coordenada de X, le sumas la primera coordenada de Y y luego lo elevas todo a la P menos 1. Y entonces, si recordamos qué dice la desigualdad de Holder, lo que dice es, pues fíjate que la desigualdad de Holder dice que tenías que sumar aquí, tenías que poner las coordenadas de tus vectores, ¿no? Estoy otra vez, este juega el papel de X en la desigualdad de Holder y este grandotote juega el papel de Y en la desigualdad de Holder. Y entonces pones, pues la primera, las coordenadas de X son estas, las coordenadas del que juega el papel de Y son estas, y entonces eso, por la desigualdad de Holder, es menor o igual. ¿Se acuerdan que ya habíamos dicho que la primera cosa era la norma P? Y aquí se tenía que poner la norma Q de el vector, del segundo vector, ¿no? Sí está bien, o sea, eso ya nomás puse eso. Y aquí antes de seguir, yo creo que voy a decir una cosa rápida. Una cosa rápida, sí. A ver, lo voy a decir rápido porque creo que no lo escribí por ahí, pero fíjese usted que aquí cuando estamos calculando la norma Q de este vector que construimos, de este vector grandotote, perdón, de este vector grandotote, tenemos que pues agarrar las coordenadas de este vector, que son estas, que están en el paréntesis, adentro como del paréntesis cuadrado, esas son las coordenadas. Luego tenemos que elevarlo a la Q y luego sacar la raíz, bueno, sumarlas y luego sacar la raíz cuadrada. Pero lo que quiero observar en este momento rápidamente es que todo el mundo sabe que cuando yo hago esta operación, o sea, elevar primero a la P menos 1 y luego a la Q, pues es multiplicar los exponentes, ¿no? Y entonces aquí quiero que observen cuánto es P menos 1 por Q. Pues P menos 1 por Q. Si uno se fija quién era Q, pues acá está escrito Q. Esto es P menos 1 por E y luego dividido entre P menos 1. Y entonces esto se cancela. Y entonces esta parte que tengo circulada en rojo, en realidad solo es, o sea, lo único que te queda es, ¿qué? P, dije, ¿no? Lo único que te queda es P. ¿Sí está bien?
porque eso lo voy a hacer aquí abajo, pero bueno, este, usando usando holder para, ahora para y este vector, que es el mismo que el de arriba, no sé si lo vean, lo voy a, ahora voy a usar holder para y para este vector, ¿no? Y entonces digo, pues es exactamente lo mismo, tienes que poner las coordenadas de este y, aquí están las coordenadas del y luego las coordenadas de este monito, pues aquí están, son las coordenadas, luego tienes que poner la norma P de Y, aquí está, y luego es la norma Q de este vector, ¿no? Y entonces aquí habría que observar también, y lo voy a poner aquí en rojito, que a la hora de que yo multiplico esos dos, igualita que lo hice arriba, lo que me va a quedar es P nada más, ¿no? ¿Sí? Eso lo estoy diciendo porque, fíjense, ahora a ver si lo puedo explicar lo que sigue. Y luego dice, súmalas. ¿Sí? Ahí va, sumando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar este más este, ¿no? No, perdón, lo estoy diciendo mal. Es este más este, ¿sí? Y lo que yo digo es que cuando sumas esos dos, lo que obtienes es este de acá abajo. Vamos a tratar de observarlo fácilmente. Fíjense que ambas sumas van desde 1 hasta n, ¿no? ¿Sí está bien? Ambas sumas van desde 1 hasta n. Y si se fijan, este monito, este factor en la primera suma es exactamente este factor en la primera suma. Entonces, cuando yo sumo las dos cosas, puedo factorizar este y lo que me va a quedar va a ser xi en el otro factor, ya que factorice lo que dije, me va a quedar xi más yi, ¿no? O sea, me va a quedar xi más yi a la p menos 1 y luego que multiplica a xi más y, sí lo ven todo el mundo, y entonces eso va a quedar, pues, como es el mismo número, lo que está dentro de los paréntesis, pues me va a quedar este que está escrito acá. Sí, sí se entiende más o menos. Otra vez, lo que estoy diciendo es factoriza este, y entonces cuando factorizas este, en el factor, te va a quedar, en el otro factor te va a quedar xy y luego le tienes que sumar y, y entonces pues así tienes uno más de estos y eso te da este de aquí abajo. Sí, todo el mundo, nadie se ha quejado, entonces si nadie se queja yo voy a seguir hablando como loco, ¿eh? Este, pero Ah, bueno, sí se entiende. sí, sí se entiende. Y de Ujú. la misma forma, si se Todo bien. fijan, de la misma forma, si se fijan, de este lado, este es un factor, este monito es el mismo que aparece aquí abajo, ¿no? Es exactamente la misma cosa. Y aquí es más fácil porque nomás lo factorizo y entonces me queda este más este en la parte de abajo, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense que aquí ya hice el cambio, ¿eh? Si no lo había, o sea, ¿se acuerdan que aquí había P menos 1 por Q y luego a la 1 entre Q? Y aquí ya lo cambié, bueno, y aquí también había P menos 1, Q a la 1 entre Q, pero ya cambié estos dos ya los cambié por solo P, por lo que dije acá arribita, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces tenemos que sumando nos da esta igualdad. Y creo que ahí se acaba la página, entonces me pasaré a la siguiente. Yo espero que haya copiado eso en la siguiente, pero no. Ah, sí, sí lo copié. Aquí está, empecé con la última de la página anterior, ¿no? Y ahora uno dice, bueno, pues divide entre ambos lados de la desigualdad. Este es el factor que aparece aquí, ¿eh? ¿Sí está bien? Divides ambos lados de desigualdad. Y entonces yo les preguntaré en este momento, ¿por qué si puedes dividir? O lo voy a preguntar de otra manera. ¿Por qué ese número no es cero? Y nadie contesta, entonces supongo que Estamos nadie quiere. diciendo que los vectores son, no, cada una de las entradas son mayores que uno. No, ¿quién dijo eso? ¿Dónde dice eso? Bueno, regresemos a nuestras hipótesis. ¿Qué hipótesis? Lo que estoy preguntando es qué hipótesis estoy usando, por supuesto, ¿no? Fíjate que aquí dice que los vectores son cualquier cosa, ¿no? Pero lo primero que dije es que descarté el caso en el que x fuera igual a cero. Bueno, dije, este es un caso muy fácil. Y ahorita estoy en el caso de que x es distinto de cero. Entonces, si x es distinto de cero, debe tener por lo menos una coordenada distinta de cero. Y eso me garantiza, yo me voy a pasar a la siguiente hoja, que aquí
va a haber un número que es distinto de cero. Y ya, cuando hay un número distinto de cero en alguno de estos, pues ya todo se vuelve distinto de cero, no todos son positivos, etcétera. Sí, todo el mundo va conmigo. O sea, puedo dividir porque estoy suponiendo que el vector x es distinto de cero, ¿no? Y entonces ya que divides, pues ya acabaste, ¿no? Porque fíjate que ya que divides ya acabaste, porque cuando divides de este lado, pues este se cancela con este, ¿sí? Que es lo que puse acá, solo sobrevive este factor, que es el que puse acá otra vez, y cuando divido este entre este, me queda esto. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Pues bueno, hay que hacer las cuentas nada más, supongo. Nadie me dice nada, pero bueno. A ver, lo voy a decir acá, ¿listos? Como nadie me dice nada, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Sí está bien? Y fíjense, ahí me va a caber todo, ¿eh? A ver, fíjense que esto de aquí es un número, ¿no? Eso es un número, ¿sí? Nadie se molesta conmigo si ese le llamo A, ¿sí? Pues le voy a llamar A, o sea, ese es A. Ya dije quién es A, no lo voy a volver a decir. Este, y entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo A y lo estoy dividiendo entre quién? Entre, si se fijan, este es el mismo que A, ¿no? ¿Sí o no? Este es el mismo que A. Y El entonces mismo dices, a la uno es menos Q. a la uno entre Q, ¿no? Sí, Entre es Q, sí. a la uno entre Q, ¿no? Así está bien, ¿no? Y entonces digo, pues esto en la primaria me dijeron que es a la uno menos uno entre Q, ¿no? ¿Sí está bien o no? Pero ¿cuánto es uno menos uno entre Q? Y entonces uno se Es P. acuerda que P y Q son conjugados, ¿no? O sea, esto es a la P, ¿no? Porque acuérdense, digo, perdón, a la uno entre P, ¿no? Porque acuérdense que uno entre P más uno entre Q suma uno, ¿no? Entonces, si yo a uno le resto uno entre Q, pues me da uno entre P. ¿Sí se entiende lo que está escrito en lo rojo? Digo, es como de la primaria, ¿no? Esto es lo que hacemos. Y ya acabaron, ¿no? Porque lo que escribí acá es exactamente el número a la uno entre P, ¿no? ¿Sí está bien, jóvenes, o no? Pues como nadie habla, yo seguiré hablando como loco. Entonces es el número a la uno entre P. ¿Sí? Sí, está Y bien. entonces, ¿en qué paso voy? Pues ya obtuve esta desigualdad que está aquí. ¿Sí? Entonces ya todos deberíamos estar de acuerdo que sí. Y entonces ya nada más hay que usar la desigualdad del triángulo, que es lo que dice este renglón. Dice, recuerda que pues, la desigualdad del triángulo se vale para los números reales. Y entonces dices, ahora sí, ya voy a concluir. ¿Cómo concluyo? Pues yo sé, bueno, aquí ya lo escribí, la norma P de X más Y, pues es este numerito que gracias a Dios es el que aparece aquí arriba, ¿sí está bien? Y entonces tengo que es menor o igual a ¿a quién? Ah, sí, esto es, perdón, no es el que aparece, ¿ya ven? Dije que era el que aparece allá arriba y todos dijeron que sí, y no es cierto, ¿no? Este no es el que aparece arriba. El que aparece arriba es este, ¿no? ¿Sí, jóvenes? Entonces lo dije mal y nadie me dice nada. Entonces, bueno, a ver otra vez. La norma de X más Y es este número, ¿sí? Ahora, por la desigualdad del triángulo, coordenada a coordenada, yo puedo cambiar este de aquí por este de acá, ¿no? ¿Sí? Porque este es menor o igual que este, ¿sí? Y entonces coordenada a coordenada los cambio y entonces ya obtengo esta desigualdad que está aquí, ¿no? Ahí usé la desigualdad del triángulo para los números reales, o sea, los cambié sumando, sumando. Y ahora sí, gracias a Dios, este que está aquí es el que aparece arriba, ¿no? El que aparece aquí arriba y yo tengo que ya es menor o igual que la norma P de X más la norma P de Y. Y eso termina la prueba. ¿Sí o no, jóvenes? Sí. ¿Alguna duda, comentario al respecto, algo que no se haya entendido? Yo espero que todo se haya entendido, pero si no se entendió algo, díganmelo en este momento. Y entonces, ¿cuál es cuál es el resumen? Todo lo que hicimos ayer y todo lo que hicimos hoy es solamente para probar que esto de verdad es una norma en Rn, ¿no? ¿Sí?
Ahora, tú me puedes decir, uy, es un montón de trabajo para probar que eso era una norma. Pero en realidad, ¿cuántas normas hay aquí? No solo es una, ¿verdad? Es una cantidad infinita de normas para RN, ¿no? Sí, está bien. Es una cantidad infinita de distancias también. O sea, acuérdense que toda norma induce una distancia y entonces, pues aquí tienes en realidad una cantidad infinita de normas, ¿no? Luego deberían de hacerse la pregunta, pero nunca me la hacen en este momento los estudiantes, pero cuando alguien ve algo de este estilo, uno debería de preguntarse, ay, y son esencialmente distintas, o sea, ¿qué difiere, o sea, qué diferencia hay entre P igual a 3 y P igual a 5, o entre P igual a 18 y P igual a 32, qué sé yo, o en P igual a raíz de 2? Pero nadie se lo pregunta, no sé por qué, nadie me pregunta, oye, pues sí son muchas, todas son distintas, y entonces ahí la pregunta es distintas en qué sentido, etcétera. Pero como no me lo preguntaron, pues ahí lo van pensando, ¿no? O sea, si a mí cuando yo era estudiante, me recetaron como yo les estoy recetando ahorita estas normas, y lo primero que yo me pregunté, bueno, sí son un montón, ¿y qué es? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? O sea, si cambia P, cambia la norma, por supuesto, no sé. ¿Será que todas son la misma? ¿La misma en qué sentido? Bueno, Yo ya, tengo una pregunta, profesor. dime, Mm, si yo demuestro cierto teorema para una norma, ¿es válido para otra? depende de cómo lo pruebes. O sea, es que no estoy entendiendo tu pregunta, perdón. O sea, no sé qué me estás preguntando. Este, pues hay normas que son muy distintas en, ¿cómo se dirá? En esencia, ¿no? Pero creo que me estás preguntando, bueno, ya me confundí. ¿Puedes hacerme otra vez tu pregunta? Bueno, es que quizás no la formulé bien. Mi pregunta es, mm, si yo tengo una propiedad para, no sé, definida con la norma euclidiana, ¿dicha propiedad se volverá a cumplir para alguna otra norma? Pues De, no necesariamente, pero no necesariamente. O sea, la respuesta así contundente es no, no necesariamente. Pero depende de que hayas usado de las propiedades de la norma. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, si tú usaste solo algunas propiedades muy generales que todas las normas lo cumplen, entonces sí. ¿Sí me explico? Si usaste propiedades muy particulares de la norma 2, o sea, la euclidiana, pues entonces no, porque las propiedades muy particulares de la norma 2 no creo que se pasen a todas las normas. ¿Me expliqué o no me expliqué? Y eso viene al cuento con lo que les acabo de preguntar, ¿no? O sea, ¿qué tanto se parecen dos normas? ¿Sí me explico? Y luego vamos a hablar de eso. Se lo estoy preguntando a propósito para que después digan, cuando ya digamos algún concepto que tenga que ver con eso, digan, entonces, cuando tenga yo este tipo de cosas, las dos normas van a ser pues esencialmente la misma, etcétera. ¿Me expliqué o solo te confundí más? bueno, creo que ya entendí cómo expresar mejor mi pregunta. Ajá. Si yo quiero mostrar cierta propiedad para un conjunto de, en este caso de Rn, este, mm, no, espera, ya me confundí otra vez. ¿Da igual la norma que utilice para mostrar esa propiedad? Depende, otra vez. Este, no lo creo. O sea, en general, o sea, la respuesta contundente es no. No da lo mismo que esa es la misma norma. A menos que tú supieras que las normas son equivalentes, por ejemplo. Y no he dicho qué significa que dos normas sean equivalentes, ¿me explico? Este, o sea, tienes que esperarme hasta ese concepto para que te pueda yo explicar lo que estoy tratando de decir. Pero esencialmente, o sea, no tendrían por qué ser, o sea, un espacio con una norma, digamos la norma 2 y le pones a otro espacio otra norma,
digamos, la norma 18, pues, o sea, no tendrían por qué ser iguales, ¿no? Sus propiedades. O sea, en principio no tendrían por qué ser iguales, ¿me explico? Sí, claro. En principio no tendrían por qué ser iguales. Pero si tú tuvieras alguna forma de determinar que ciertas propiedades, si usas normas equivalentes, son la misma, entonces sí lo podrías hacer. Pero para eso necesitas decirme qué significa que dos normas sean equivalentes, etcétera, etcétera. ¿Sí me estoy explicando o no? Sí, sí, ya, gracias. Va a quedar más claro después, ¿eh? O sea, va a quedar más claro después porque ahorita estamos hablando como muy al aire. Pues estamos diciendo, pues, bueno, o sea, yo cuando, o sea, precisamente por eso hice la pregunta, ¿no? Ya me aventaste millones de normas y ¿qué? Este, todas son distintas, todas son iguales, todas me avientan las mismas propiedades de RN o cambian las propiedades. Sí, me explico, o sea, lo que me estás preguntando es exactamente lo que yo les pregunté hace 2 segundos. O sea, yo les pregunté, ¿y qué onda con estas normas? ¿Será que todas le dan las mismas propiedades RN? ¿O si cambia la P, cambian las propiedades de RN como espacio normado? Y para eso tendríamos que hablar de qué propiedades tienen los espacios normados, que ni siquiera lo hemos tocado. Ahora sí ya me expliqué un poco mejor, ¿o no? Bueno, y si no lo hice, pues ya me voy a seguir. Pero espero que te haya aclarado un poco tu duda y no te haya confundido un poco más. ¿Está bien? Pero es que nosotros estamos acostumbrados a que nos receten cosas y no nos preguntamos nada de esas cosas. Como por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿De qué está hablando este muchacho? Pero bueno, supongo que eso es otra cosa. Bueno, entonces lo que quería, así como resumen, la desigualdad de Young, lo del logaritmo, la de Holder, solamente fue para probar que de veras esto era una norma. Y esencialmente fue para probar que esta norma cumple con la desigualdad del triángulo, ¿no? Que fue lo que hicimos en estos últimos renglones. Y bueno, ahí les va la norma infinita. El ejemplo 2. Acuérdense que estamos, apenas definimos norma y estamos dando ejemplos, ¿eh? Entonces, el ejemplo 2, pues es la llamada norma infinito, y otra vez te tomas X, bueno, está definida en Rn, y entonces, ¿qué le asigna la norma infinito a cualquier vector en Rn? Pues le asigna el máximo de los valores absolutos de sus coordenadas. Y pues ahí se les queda de tarea probar que de veras esto es una norma. Y si eres más o menos inteligente, o si haces tu tarea de una manera más o menos inteligente, te darás cuenta que ya todo el trabajo creo que está hecho. Pero bueno, de todas maneras, si no, no te hace daño hacerlo otra vez, ¿no? Y entonces, ahora sí, la gente hablaba de la norma infinito, de la norma uno, no sé si hablaron de alguna otra norma, pero pues ahora sí ya están definidas, ¿no? Sí, nada más para acabar con esto, pues cuando yo me refiero a la norma P, le voy a poner, así como en este caso, norma P o norma Q, si se cambia el Q, y la norma infinito, pues ya siempre va a ser esta norma que estamos viendo, ¿no? Por cierto, las normas P y la norma P y la norma infinito solo está definida para los números en Rn, ¿eh? O sea, estamos en ese espacio vectorial. Este, si me dices, tómate el conjunto de, no sé, de vacas que pesen más de 100 kilos y ponles la norma P, pues no vas a saber de qué estás hablando. Pero no, bueno, exageré un poco, ¿no? Pero o sea, lo que estoy tratando de decir es que que estas normas están definidas en Rn. Bueno, y con esto voy a terminar mi clase porque ya medio me tengo que ir. Y entonces vamos a definir los siguientes conjuntos. Este, pues dada otra vez un P entre 1 y infinito, consideramos las siguientes cosas. Pues, ¿cuáles son las siguientes cosas? El espacio LP, bueno, debería yo decir el conjunto LP, porque no sabemos si es un espacio, o sea, no sabemos si tiene más propiedades aparte de ser un conjunto. El conjunto LP son todas las sucesiones de números reales, aquí nada más está escrito, son sucesiones de números reales, que cumplen que la serie de xy a la p, bueno, de sus coordenadas a la p, converge, ¿ok? Esa es una. Y el infinito es el conjunto, otra vez aquí en estos primeros renglones, lo único que dice es
Son las sucesiones de números reales de tal manera que esta sucesión es acotada. ¿Sí? Ahí vamos. Y entonces, lo que quiero yo decir en este momento es lo siguiente. Este, pues lo primero, a ver, nada más así como notación, espero que nadie se moleste mucho conmigo cuando diga que pues a los elementos del EP también les voy a poner X gorro, y por supuesto a los elementos del EQ también les voy a llamar X gorro, ¿no? Digo, perdón, del infinito. Y cuando ponga esta notación, pues otra vez vamos a pensar que en realidad es un vector, porque las sucesiones son vectores, ¿no? Nada más que tienen un número infinito de coordenadas, ¿no? Y también las sucesiones son vectores y bueno, como le hacemos casi siempre cuando hablamos de vectores, pues ya que hablemos del vector X, pues tendrá sus coordenadas y etcétera. Si hablamos de Y gorro, tendrá sus coordenadas y las sucesiones en realidad, ya les dije otra vez, es como un vector infinito. Ahora, dije espacio, ¿se acuerdan? Acabo de decir que, este, que esto es un espacio, ¿no? Bueno, ya los definí como conjuntos y una de las primeras cosas que uno debería de hacer es decir, ¿saben qué? Yo quiero definirles normas a estos monitos. Pero ¿qué es lo primero que necesito qué es lo primero que necesito para que algo le pueda yo definir una norma? A ver, alguien dígame. Nadie va a decir nada. Que escribieran en el chat que sea espacio métrico. No, ¿cómo crees? Este, ¿Cómo empezaba la definición de norma? Digo, Una nomás hay que... es un espacio vectorial. ¿Qué es un espacio vectorial, no? De hecho, si se acuerdan, aquí está la definición de norma y entonces la primera cosa que se le pedía a estas cosas es que empezaras con un espacio vectorial. Y entonces, ¿alguien me puede decir cómo es el espacio vectorial? O sea, si yo quiero hacer estos dos espacios vectoriales, pues les tengo que definir una suma y un producto, ¿no? Pero ya tienen definido una suma, ¿no? ¿Cómo se hace la suma, jóvenes? Entre sucesiones. ¿Cómo la sumarían? Para que les dé una sucesión. Elemento, elemento, ¿no? Coordenada, coordenada, alguien dijo, creo. La suma es coordenada, coordenada, ¿no? Y la otra operación que necesitan es, ¿cómo se llama? Multiplicación por un escalar. ¿Y cómo se multiplica por un escalar? Y ya no voy a esperar a que me contesten, pues coordenada, coordenada. ¿Sí está bien o no? Entonces, no es muy difícil ver que de verdad LP y L infinito son espacios métricos sobre los reales, ¿no? Digo, perdón, ¿sí? Ya me confundieron. Espacios vectoriales sobre los reales, ¿sí? Y entonces, ¿qué creen que van a probar de tarea? Que LP y L infinito son espacios vectoriales sobre R. Esa es su tarea para el día de hoy. Y una vez lo pongo aquí, tarea. A ver, antes de probar cualquier cosa, ¿qué deberían de probar, jóvenes? O sea, antes de que digan, ay, me voy a lanzar a probar que la suma es asociativa y luego que los escalares no sé qué, que el producto distribuye la suma, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo primero que hay que probar, jóvenes, antes de que se les vaya, que no se les vaya a ir ese primer detalle? Nadie me va a decir nada. Entonces ya me voy y ahí los dejo con su tarea. Que la suma es cerrada, exactamente. O sea, a ver, que la suma es cerrada. Cuando yo dije, pues suma coordenada, coordenada, pues lo primero que deberías de probar es que si sumas dos sucesiones de este estilo, o sea, digamos del primer estilo, pues lo que obtienes es una sucesión de este estilo, ¿no? Que de veras la suma se queda en LP y también deberías de probar que el infinito, si sumas dos sucesiones acotadas, también lo que obtienes es una sucesión acotada, ¿no? Y nada más como sugerencia,
Cuando prueben que esto de verdad es un espacio vectorial, ambos, bueno, creo que nomás se usa para LP, ya no me acuerdo, usen la desigualdad que ya, unas de las desigualdades que ya probamos arriba, ¿no? O sea, sí hay que usar cosas de las que hemos estado haciendo. Y bueno, pues entonces ya, ahí le dejamos porque me tengo que ir a mi junta, que es en unos 2 minutos. Entonces, pues LP y LQ son espacios vectoriales, eso se les queda de tarea. Y mañana les voy a decir cómo son las normas usuales para LP y L infinito, pero ya se las pueden empezar en, bueno, si ya tienes experiencia en esto, ya te podrías imaginar cuál es como la norma natural para estos espacios de sucesiones. Ok, pues bueno, ahí la dejamos. Voy a dejar de grabar, a menos que alguien a menos que alguien me diga que no.